Principio, porque lo repasamos más temprano, el Poder Ejecutivo fue al Parlamento a comparecer ante la Comisión del Senado del Palacio Legislativo y la Comisión del Senado de Salud Pública, quise decir, y justamente en esa comisión explicaron cómo es el plan de vacunación que tiene el gobierno, ¿no? Ya escuchamos más temprano a Delgado y Salinas diciendo que vamos a terminar en buen puerto. También escuchamos las declaraciones de Manini, de Penaes y de Nifouri diciendo que habían sido satisfactorias, ¿no?, las palabras del secretario de la Presidencia y del ministro de Salud. Y algo de Olesker también escuchamos cuestionando, ¿no?, algunas de las explicaciones. Bueno, estamos en contacto con otra de las referentes del Frente Amplio en esa Comisión de Salud Pública, que es la senadora Sandra Lasso, que también estuvo ayer en la comisión, por supuesto, y luego en la conferencia. Sandra, bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto como siempre. Bueno, un placer saludarla. ¿Usted con qué sensación se fue del Palacio anoche? La primera sensación la compartimos en la propia conferencia de prensa y tiene que ver con la necesidad de tener esta reunión, ¿no? Imagínense que normalmente una sesión de la Comisión de Salud puede llegar a durar 2 horas, 3. En definitiva, estuvimos casi 7 horas recibiendo información, alguna de carácter reservado, porque tiene que ver con las negociaciones que el gobierno está entablando en relación a la vacuna, y otras informaciones que reclamamos desde el punto de vista necesario para el sistema político y para la población toda. Una de ellas tiene que ver con la negociación para la adquisición de las vacunas, pero no era solamente eso, nos preocupaba, por ejemplo, el primer nivel de atención, nos preocupaba, por ejemplo, todo lo concerniente a ACE, que debo decir que todo lo que concernía a ACE no se respondió por parte del ministro porque entiende que eran las autoridades de ACE las que tenían que responder hacia algunas cuestiones que allí estuvimos preguntando. Pero bueno, en definitiva, las conclusiones son, desde el punto de vista de algunas cosas que se dijeron, por ejemplo, de que existe un plan de vacunación, bueno, nosotros entendemos que si no hay aún certeza sobre cuál va a ser la vacuna que va a adquirir nuestro país, si no hay una fecha de inicio de ese plan de vacunación, por ahora lo único que tenemos es, aseguramos que va a haber vacuna y yo no tengo dudas, aunque los tiempos me parece que están un poquito atrasados, pero no podemos decir que hay un plan de vacunación como no sabemos cuándo va a ser la fecha de inicio. Sí se sabe, bueno, lo que en el mundo está sucediendo, ¿no? Que la primera línea de vacunación va a ser el personal de salud, que también va a abarcar a adultos mayores, que la dosis no va a ser, que no va a ser obligatoria. Esas fueron algunas de las cuestiones que se manejaron, pero no podemos decir que hay un plan de vacunación si todavía no tenemos ni siquiera definido cuál va a ser esa vacuna. Yo creo que Uruguay, primero, la compra de las vacunas es una responsabilidad indelegable de las autoridades nacionales, eso no está en cuestión. El gobierno ingresó adecuadamente al mecanismo de compra global COVAX. Nosotros nos enteramos ayer 5 de enero, pero en realidad se ingresó en octubre. Lo que sucede es que nos parece que se perdió tiempo, que no se debieron descuidar otras estrategias complementarias que permitieran, por ejemplo, acuerdos regionales, ¿no? Y en ese sentido creo que la compra agrupada de vacunas con otros países de la región, como ha sucedido en otras oportunidades con medicamentos de alto costo, hubiese sido una estrategia de diplomacia sanitaria y política desde la conducción del gobierno que podía haber sido Bueno, evaluada. ¿y eso Me por qué no parece se que se hizo? ganó. Bueno, yo creo que se ganó tiempo, pero no hubo capacidad de aprovecharlo desde el punto de vista apelemos a que esto no quede solamente acotado a las decisiones que aparentemente están tomándose en el ámbito exclusivamente de presidencia. ¿Por qué la solicitud del Frente Amplio insistentemente de tener información de primera mano, de ser partícipe? No en la toma de decisiones, porque en definitiva en eso tiene que ser el gobierno, pero ¿por qué la decisión? Y bueno, porque cuando solicitamos la creación de un ámbito parlamentario donde se creara una comisión especial de seguimiento de COVID, en realidad no se nos respondió claramente, que sí, que no, pero no se convocó nunca.
Bueno, nos parece que esto, más allá de que nosotros comenzamos diciendo, no es cierto, como escuchamos por ahí que se dijo, de que nosotros estamos cuestionando el ámbito académico científico. Es más, comenzamos, tanto el senador Olesker como yo, nuestra presentación, preámbulo de las preguntas que íbamos a hacer, diciendo que si Uruguay tenía un valor agregado, ese valor agregado era el ámbito del GACH, Sandra, lo que se conoce como el GACH. Sí, dígame. Usted hablaba de las fases, ¿no? Digo, vamos a recordar un poco qué es lo que se conoció ayer también, qué es lo que se está haciendo en todo el mundo, es verdad. Primero, la población de riesgo, mayores de 65 años y personal de la salud. Luego, la segunda línea, que sería una especie de edad media, entre 45 y 65 años. Y también otra población de riesgo en cuanto a trabajo. Algunos otros oficios de riesgo, digamos, pero no tan riesgosos como lo de la salud. Y en la tercera fase, población en general, ¿verdad? Ahora, se informa eso ayer. También, por otra parte, se dice que no va a ser una sola vacuna, que se van a... Ayer ya confirmamos que se va a comprar más de una porque será una canasta de vacunas dependiendo de la población, ¿no? Una para determinada población, otra para otra. O sea, y después aseguran Delgado y Salinas que la negociación es muy confidencial. Entonces, no se puede desprender de todo eso que sí hay un plan de vacunación, que lo que no pueden de repente es revelarlo todo ahora. No, una cosa es la negociación que está acotada, porque ustedes saben que aquí hay una cuestión donde también el mercado juega, las leyes. Claro, pero la negociación puede formar parte de ese plan, por eso digo. Yo creo que no, creo que los gobernantes tienen la obligación de prever cuál va a ser ese plan de vacunación independientemente de la vacuna que se elija y que, bueno, se nos ha dicho que se está buscando la mejor opción, que aquí no importaba la cuestión económica. Bueno, yo creo que sí es necesario tener, porque hay otros países que ya lo han hecho y no es cierto que han tomado a su población como conejillo de India. A mí me parece que es por lo menos temerario aseverar que en las mismas gráficas que el gobierno nos mostró y donde Israel ocupa un lugar preponderante en lo que tiene que ver con el comienzo de la vacunación, Reino Unido, países de Latinoamérica incluso que han accedido a la vacuna y que no podemos decir que son países poco serios que están tomando a su población como conejillo de India. También hoy estábamos conversando con los compañeros, ¿no?, sobre la conferencia de ayer. No hubo grandes novedades, pero era obvio, o sea, cuando haya novedades se van a comunicar desde la torre ejecutiva y va a estar el presidente de la República. O sea, en una comparecencia ante un llamado de una comisión era de esperar que Delgado y Salinas no dieran todas las novedades del plan. El plan se va a anunciar cuando el Poder Ejecutivo convoque a la conferencia, ¿no? Sí, aparte está claro, me parece que... Mucha conferencia entonces. La gran novedad que todos estamos esperando que es ¿Qué vacuna? ¿Qué vacuna y cuándo? Esa no está todavía. No está, esa no estaba, es no evidente. estaba, por eso. Pero tampoco la iban a informar ayer, por más que lo tengan casi abrochado. Eso lo va a informar el gobierno desde la torre ejecutiva, como ha sido siempre. O sea, era de esperar que no fuera muy novedosa la conferencia de ayer de Delgado y Salinas. Ni siquiera fue en Casa de Gobierno, fue en el Parlamento. Sí. Ante un llamado de los senadores, ¿no? Claro, no, lo que creo es eso, que quizás si no había nada para comentar así de concretamente o aportar un dato nuevo a la población, capaz que el tema de una conferencia así en un horario central de 2 horas... Bueno, pero tuvieron que hacerla... Donde prácticamente no se comentó nada. Está bien, pero tuvieron que hacerla porque los convocaron. Ellos fueron, terminó la comparecencia, habló primero como partido político la coalición multicolor, después el Frente Amplio y luego tenía que hablar el gobierno. Claro, después sí me dejó gusto a poco la conferencia porque no había novedades, pero no era convocada por el gobierno la conferencia. Lo que pasa es que estaba pendiente un encuentro entre las autoridades sanitarias y el Frente Amplio que me gustaría, si la senadora nos está escuchando, la senadora Lazo está de vuelta en línea, preguntarle con qué sensación se fue, porque hacía mucho que el Frente Amplio venía pidiendo esta instancia, la instancia ocurrió. ¿Nos está escuchando, senadora? Sí, lo estoy escuchando. Acá hay algún problemita técnico, pero los estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Sí. Entonces, ¿con qué sensación se fue luego de que por fin ocurriera esto que el Frente Amplio venía reclamando? Con una sensación contradictoria, ¿verdad? Por un lado, la extensión de la reunión, reitero, casi 7 horas, nos indica que era necesario, ¿no? Y alguna información se obtuvo. Quizás no coincidimos en algunas de las cuestiones que allí se plantearon. Por ejemplo, se dice que hay una meseta y nosotros entendemos que no la hay. ¿Una meseta en dónde?
desde el punto, perdón, sí, la verdad que uno a veces habla como que estuviéramos todos manejando lo mismo, pero en lo que tiene que ver con el aumento de casos, como que esto está estacionado, nosotros entendemos que no, entendemos que en todo caso lo que ha habido es menos testeos y eso de alguna manera puede hacer parecer que hay una meseta, pero lo cierto es que se sigue contagiando, lo cierto es que se redujeron los testeos y se asumió que el estancamiento de los casos no es que esté ingresando en una meseta, ¿verdad? Nos parece que esto de alguna manera nos deja en alerta. Vamos a ver qué sucede hoy en el Consejo de Ministros, pero nosotros tenemos la obligación de transmitir la necesidad de seguir cuidándonos, ¿está? Porque la evolución del COVID es una mezcla, ¿verdad?, de porcentaje de casos positivos y de casos cada 100.000 habitantes, y entendemos que hay que mirar todo, ¿verdad? Por un lado los testeos, que deberían seguir, deberían continuar, y por otro lado, bueno, el agudizar, si es que hay que hacerlo, las medidas desde todo punto de vista. Yo le preguntaba con qué sensación se fue porque a veces uno nota dentro del Frente Amplio como distintas maneras de pararse frente a este tema. Por ejemplo, veía en las redes sociales la diputada suplente Inés Cortés puso hace unos días: el presidente no está preocupado por la pandemia ni le interesa disimularlo, una frase muy dura. Lo mismo la diputada suplente Mica Melgar dijo: a esta altura la actitud del presidente pasó de ser indignante a ser violento. Es decir, ustedes, después de haber escuchado 7 horas al gobierno, ¿creen que el presidente y el gobierno están trabajando seriamente este tema, más allá de las diferencias que tiene el Frente Amplio? ¿O, como estas dos representantes del Frente Amplio, creen que no hay una preocupación y que hay una actitud que es indignante a esta altura? Bien, yo creo que tengo la responsabilidad como representante política de la fuerza política, como vicepresidenta de la fuerza política por un lado y como senadora por otra, de transmitir confianza, de transmitir la visión de que se está trabajando en eso, más allá de que tenga matices y discrepancias con la forma en que esto se ha encarado. Ustedes lo saben, nosotros de la gran mayoría de las medidas planteadas por el gobierno, desde el día, yo diría que desde el día 1 de la presentación de la pandemia, hemos apoyado la gran mayoría de las medidas. Algunas con matices, sí, por supuesto. Cuando se dio la discusión por la modificación del artículo 38 de la Constitución, tuvimos matices, y matices que fueron expresados fuertemente, pero eso nosotros tenemos que tener una responsabilidad muy grande. Por eso la necesidad de mantener esta reunión, porque la oposición obviamente juega su rol y es el rol que le asignó el soberano, pero es parte del sistema político, y acá lo que no podemos es desacreditar al sistema político. Juzgar la actitud del presidente, bueno, yo eso lo hago en privado, jamás se me ocurre hacerlo a través de las redes, es más, trato de utilizarlas con mucha delicadeza. Me parece que hay expresiones que no son la síntesis de lo que el Frente Amplio en su conjunto opina, más allá de que, bueno, cada uno tiene su visión de lo que debería ser la representación política, y bueno, por algo estamos en filas políticas diferentes a la fila política que ganó, pero hay que respetarla y bueno, en mi caso yo no me sumo a ese tipo de expresiones, no lo hago, las respeto, pero no las comparto. Pero no las comparte. Sandra, si bien la charla de ayer, larga en el Parlamento, en la Comisión de Salud, se focalizó en las vacunas y la lucha contra la pandemia, ¿les transmitieron a ustedes de parte del Poder Ejecutivo qué es lo que va a suceder con las fronteras después del 10 de enero? Bueno, no, yo supongo que el 10 de enero era una fecha que se había marcado como evaluación. Evidentemente esa evaluación se va a dar hoy. Capaz que hoy hay novedades. No, pero capaz que les dieron un adelanto ayer a ustedes. No lo dieron, y es un tema que, mire, ustedes sabrán que yo comparto domicilio entre Montevideo y la frontera, precisamente, y la frontera de Chuy, que además está casi siempre en el tapete, digo, siempre está siendo un punto de noticias. Y realmente nos preocupa la situación que así se vive. Nosotros obviamente que lo primero es la vida y lo primero es cuidarnos desde el punto de vista sanitario. Eso está
fuera de discusión. De hecho, si uno va a lo que son los comercios de la frontera, sí hay recomendaciones de todo tipo en cuanto al uso de tapaboca, en cuanto al distanciamiento social. Creo que hay una gran conciencia desde el punto de vista de los operarios turísticos y de los propios empresarios, ni que hablar de los trabajadores. Pero también han habido en las últimas horas algunos mensajes que no han sido del todo claros en lo que tiene que ver con precisamente lo que fue la flexibilización de algunas medidas de la aduana. Ustedes saben que la aduana, sí, en la Ruta 9, interactúan varios ministerios, no es solamente la aduana. Lo digo por la polémica que había por el tema del 0 kilo. Creo que allí se tomó una medida que no sé si fue la mejor, que es levantar el puesto sanitario que había. Allí había un destacamento que tomaba temperatura al ingreso y tomaba los datos al ingreso de cualquier ciudadano a Chuy. Por supuesto que lo corrieron para la Coronilla. Lo corrieron para la Coronilla y eso de alguna manera está ocasionando unas filas interminables de vehículos, pero también quiero dejar algo... Sí, hay una movilidad muy libre por esos 27 kilómetros ahora, por no ejemplo. es tan así. No es tan así. No es que pueden venir brasileños y No. hacer playa en la barra del Chuy del lado uruguayo tranquilamente. Mire, para quienes conocemos la zona, además sabemos más o menos por dónde se mueven los brasileños que no vienen a Barra de Chuy, no vienen o vienen a Punta del Diablo, Está claro, ¿verdad? O van a Punta del Este. Esa es la realidad. Primero, hasta por una cuestión de comodidad, ustedes saben que en la barra brasilera usted puede bajar con los vehículos hasta la costa. En nuestro país eso, la reglamentación, las leyes lo impiden. Claro, para ir a la playa bien. en barra es más cómodo del lado brasilero, eso es lo que está diciendo. Y eso es parte de la idiosincrasia de quienes, bueno, convivimos durante muchos años con los ciudadanos brasileños. Pero además, quiero decir algo, en la aduana de Chuy, en el edificio de aduanas, que no es solamente aduana, está migración. Eso no se eliminó. Estuvimos hablando con la gente, con los funcionarios de migración y de transporte que continúan así, porque los transportes de carga de los brasileños, que obviamente continúan haciendo su trabajo, tienen la obligación de venir hisopados. Allí se les requiere determinadas condiciones para ingresar. Y los autos brasileños que se vieron en estos últimos días en la zona entre La Coronilla y Chuy son los autos de la ciudad de Espejo de Chuy, que son vecinos en su mayoría o uruguayos que tienen documentación brasilera y auto brasilero, o brasileños que viven en la ciudad de Espejo. Y eso está en el marco de esos 20 y pico de kilómetros que se mueven. ¿Qué sucedió con el tema de la flexibilización de las medidas? Flexibilización que, debo decir, existió durante todo este tiempo. La verdad que el 0 kilo impuso una condición, es que nadie puede pasar ni siquiera una botella de aceite que llevaba de un lado para el otro. Digo, no se está fomentando el contrabando a los efectos de facilitar que la gente pueda venir a veranear a la ciudad. No fue eso lo que pidió la sociedad organizada y no es eso lo que se está fomentando. Aquí lo que el comercio solicitó es que no salieran las autoridades como salieron en su momento. Después tengo entendido que hicieron una reunión y pidieron disculpas, pero en definitiva se dijo, no vayas a Chuy porque está prácticamente tomado por el COVID. Y eso no es así, no lo es. Migración sigue cumpliendo con lo que se votó, que es el cierre de fronteras, y lo que hay. Lo que pasa es que además hay desconocimiento del territorio, porque está el ingreso por la 9, por Chuy, que es la continuación de la BR, pero además se levantaron los ingresos que podía haber y la fiscalización que había por el puente de Barra de Chuy. Pero también hay un hecho real. Hay gente que vive del lado de la Barra de Chuy, Brasil, y trabaja del lado uruguayo. Y esa gente tampoco la puede matar. Sí, no, ocurre lo mismo que en Rivera y Libramento ahí en ese caso. Exactamente. Entonces, es muy complejo el tema de la frontera. Durante años asistimos a interacción de intentos de generar políticas de frontera. Ha sido muy difícil durante muchos años, reitero, más de 20 años, esto trascendió a los gobiernos frente amplistas, la necesidad de que cosas que suceden de hecho en la frontera pasen a ser
cuestión de derecho. Y es muy difícil cuando son dos países diferentes, por más que los separe una calle. Senadora, rápido porque se nos terminó el tiempo de la entrevista, pero el 10 de enero vencen las medidas anunciadas hasta el momento. ¿El Frente Amplio cree que hay que mantenerlas, hay que aligerarlas o hay que profundizarlas? Creo que aligerarlas nunca, porque estamos asistiendo a casos diarios y lo primero que hay que hacer es cuidarse en ese sentido. Así que yo pienso que tenemos que, además, como responsables políticos, transmitir esto muy claramente, no solamente a nuestros votantes, sino a la ciudadanía en general, la necesidad de cuidarse, la necesidad de respetar el aislamiento, la necesidad de cuidarnos, efectivamente, para que no suceda lo peor, que sería la saturación del sistema de salud. Yo espero que eso no se dé, por eso hay que extremar, por eso la preocupación tan grande en cuanto al manejo de los recursos humanos en el primer nivel de atención, en cuanto a lo que son las camas de CTI y la complementación entre los públicos y los privados. Me parece que nunca va a venir por el lado de acotar o de flexibilizar las medidas de cuidado. Creo que va a venir por el lado de ser conscientes y transmitirlos claramente que tenemos que cuidarnos. Senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, muchas gracias por estos minutos. Si ella hubiera estado acá en el estudio y teníamos tiempo, hacíamos una especie de quiebre y le pedíamos que cantara un tango. Pero por esta vía mejor no. Gran cantante de tango, profesional, Sandra Lasso. Sí. Agradezco los conceptos y bueno, quedará para otro momento. Ahora la verdad que estamos en estos temas y nos ocupan prácticamente todo el día, más allá del receso y más allá de estar a cargo también de la comisión permanente. Eso está en stand-by, pero nunca se olvida, porque es parte de nuestra vida. Abrazo, que pase bien, Sandra. Chao, gracias. Abrazo grande para ustedes. Chau.